Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal. Como imagino que muchos de vosotros ya sabréis, uno de los grandes problemas a los que se enfrentan los principales proyectos blockchain son a los problemas de escalabilidad. Por poner algunos ejemplos, a día de hoy Bitcoin únicamente es capaz de procesar aproximadamente 7 transacciones por segundo y Ethereum aproximadamente 30 transacciones por segundo. ¿Qué me diríais si os digo que en el vídeo de hoy vamos a hablar de una blockchain que es capaz de soportar más de 250.000 transacciones por segundo, lo cual, por cierto, también es bastante más que las que pueden soportar empresas como, por ejemplo, Visa y Mastercard? Por supuesto, estamos hablando de la blockchain de Elrond, que a día de hoy ocupa la posición número 29 en cuanto a capitalización de mercado. Pero antes de pasar a analizarla con mucho detalle, deciros que si os gusta todo lo que es el mundo de la blockchain, de las criptomonedas, de los NFTs, del metaverso y un largo etcétera, os invito a que os suscribáis al canal para no perderos ninguno de los vídeos que traeremos en el futuro. Elrond es un proyecto blockchain fundado en 2017 que consigue elevadas transacciones por segundo con un cierto grado de descentralización y además también soportando contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas a través de su cadena de bloques. Como hemos dicho, la principal característica que tiene Elrond es su elevada velocidad. Y vamos a poner todas estas cifras con bastante contexto para que podamos entenderlo. A día de hoy, Bitcoin soporta más o menos 7 transacciones por segundo, como os he comentado al inicio del vídeo. Ethereum, 30. Deciros que Visa, aunque, bueno, parece que, según los analistas, puede llegar a hacer 1.700 transacciones por segundo, ella afirma que puede desarrollar 24.000, mientras que Mastercard puede desarrollar 5.000. Esto ya es un elevadísimo, diría, número de transacciones por segundo. Sin embargo, la testnet, es decir, la red de pruebas de Elrond, llegó a soportar más de 260.000 transacciones por segundo, es decir, un orden de magnitud mayor que lo que afirma tener Visa. E imagino que ahora muchos de vosotros os estaréis preguntando cómo es posible que Elrond pueda tener ese elevado nivel de transacciones por segundo, muy superior al de empresas tan consolidadas como por ejemplo son Visa y Mastercard, que son liderísimos a nivel mundial en cuanto a servicios financieros. Pues vamos a verlo. Antes de meternos en detalles técnicos de por qué puede conseguir esta velocidad, tenemos que tener claro una cosa, y es que en esta vida no hay nada gratis y todo siempre tiene un coste. Y en concreto, el coste de que Elrond tenga o pueda desarrollar estas velocidades tan altas es que tiene una seguridad bastante menor que la que tienen, por ejemplo, el proyecto de Bitcoin o el proyecto de Ethereum. Una vez hemos entendido todo esto, deciros que son dos los motivos por los que Elrond consigue desarrollar estas elevadas velocidades. Por un lado tenemos el hecho de que utiliza prueba de participación y por otro lado tenemos el sharding y vamos a entrar en detalles de estos dos conceptos. Como sabéis, los proyectos blockchain necesitan un mecanismo de consenso para validar las transacciones de forma descentralizada. Aquí tenemos por un lado lo que se conoce como el Proof of Work o prueba de trabajo y por otro lado lo que se conoce como Proof of Stake o prueba de participación. Las diferencias que hay es que en la prueba de trabajo los mineros, que son, bueno, por ejemplo, máquinas computacionales como pueden ser grandes ordenadores y demás, lo que tienen que hacer es resolver complejos problemas matemáticos, lo cual al final se realiza de forma lineal porque todos los nodos de la red tienen que competir para encontrar esa solución. Sin embargo, en la prueba de participación no se necesita esa elevada esa elevada capacidad computacional, sino que únicamente los validadores de la red tienen que comprometer capital, es decir, poner dinero para poder validar bloques. Y en caso de que, bueno, intenten insertar fraude en la red, intenten engañar a la cadena y demás, son expulsados de la red y por supuesto que ese dinero que han comprometido y que por cierto es lo que se conoce como staking, pues al final se lo queda a la red y por tanto pues no son recompensados. Como imagino que muchos de vosotros os esperabais, Elrond utiliza un algoritmo de prueba de participación, lo cual no necesariamente tiene que realizarse de forma lineal y es lo que permite también alcanzar grandes velocidades. Pero no es lo único. También hemos mencionado que Elrond, incorpora lo que se conoce como sharding, que, bueno, la traducción en español sería algo así como fragmentación. Esto significa que no todos los nodos de la red tienen que tener una copia exacta de toda la cadena de bloques y además tienen que estar siempre validando todas las transacciones. Lo que se permite es dividir la cadena en lo que se conoce como shards, que son unas especies de subcadenas, las cuales pueden validar únicamente unas pocas transacciones sin tener que saber nada de las otras y esto permite hacer computación en paralelo, lo cual no es lineal y por tanto puede mejorar significativamente la eficiencia de todo el sistema. Además, esto también tiene algo bastante positivo que es lo que se conoce como el balanceo de carga.
Es decir, si hay, por ejemplo, unos cuantos nodos de la red que se están empezando a saturar mucho porque hay una aplicación que se está ejecutando ahí y que está saturando significativamente el sistema, parte de esa carga computacional se puede enviar a otros nodos, lo cual hace que, bueno, no hayan esos embotellamientos y todo en general la red funcione de forma óptima. Y ya estamos aquí delante de lo que es la página web de Elrond en la sección de tecnología y vamos a explicar pues algunos conceptos de todo lo que es su proyecto que se nos han quedado en el tintero. Podéis ver aquí lo que es el Adaptive State Sharding, que es lo que os he comentado, que bueno, es fragmentar toda la cadena de bloques. Por supuesto, esto tiene un nivel de profundidad mucho mayor, pero al final excede lo que es el contenido de este vídeo porque nos tendríamos que meter en conceptos pues, más complicados. Aquí tenemos lo que es el Secure Proof of Stake, la prueba de participación que utiliza Elrond, que no es que sea una prueba de participación al uso, ya sabéis que hay bastantes algoritmos de prueba de participación, como por ejemplo el famoso Ouroboros Hydra de Cardano, pues en este caso el Secure Proof of Stake incorpora un cierto componente de aleatoriedad para, bueno, mezclar mucho los nodos de la red de forma que sea difícil pues que algunos nodos se junten, se alíen para intentar meter fraude en la red, pero esto es algo que vamos a comentar un poco más hacia el final del vídeo porque forma parte de las críticas que se le suele hacer a este proyecto. Y por último tenemos lo que es la Elrond Virtual Machine, que bueno, de alguna forma podemos decir que es similar a la Ethereum Virtual Machine, pero que tiene bastantes ventajas, en concreto que, por ejemplo, puede accederse a través de APIs en distintas aplicaciones, como por ejemplo todas estas que estáis, de lenguajes de programación, aplicaciones, como todos estos que estáis viendo por aquí, lo cual hace que, bueno, se adapte mucho mejor a muchos desarrolladores y al final hace que la adopción del sistema sea pues más elevada. Aquí un poco más abajo nos están hablando del eGold, que es el token nativo de este proyecto y que, bueno, por ejemplo, es el que se utiliza para pagar a los validadores de la red, también es el que pagan en comisiones, por ejemplo, los desarrolladores o los usuarios de las aplicaciones que están desarrolladas sobre el red, ¿no? O sea, al final, bueno, lo que suele ser típico en un proyecto blockchain. Y aquí sí que nos vienen dos cosas bastante interesantes. Aquí estáis viendo la estructura de la red de Elrond, donde podemos identificar que están los shards, es decir, los fragmentos, las metachains y los nodos. Básicamente así, para no entrar en demasiados detalles y complicarlo todo demasiado, estos son los fragmentos en los que se divide la red blockchain de Elrond. Metachain son las subcadenas de bloques que se ejecutan dentro de cada fragmento, es decir, dentro de cada shard. Y nodos son las máquinas, es decir, los ordenadores, los smartphones y demás, que actúan como lo que serían los mineros en una prueba de trabajo, pero aquí en las pruebas de participación se llaman validadores. Y el segundo aspecto que es interesante comentar de este proyecto son los roles que existen. Podéis ver que están los validadores, los observadores y los pescadores. Así, bueno, a grandes rasgos, los validadores pues nos ha quedado claro lo que son los servidores, los teléfonos móviles, los ordenadores y tal, que actúan como validadores de transacciones dentro de la red. Los observadores simplemente son usuarios pasivos que básicamente tienen como una especie de historial guardado que puede ser consultado por los validadores pues en caso de ser necesario, pero por ejemplo los observadores no obtienen recompensas del sistema, es decir, son usuarios pasivos que no interfieren, únicamente guardan un historial y que no son recompensados con tokens eGold. Y por último están los pescadores, que básicamente son usuarios activos, que en este caso sí que obtienen recompensas y que se encargan de detectar los nodos fraudulentos, es decir, los nodos que están intentando engañar al sistema y bueno, son los encargados también de expulsarlos de la red. Y ya por último comentar que en esta página web, que por supuesto os habré dejado en la descripción, pues tenéis un pequeño roadmap de todo lo que es el proyecto y podéis ver pues las fases por las que ha ido pasando. Es decir, pues todo lo que ya está implementado dentro de la red, que bueno, deciros que la gran mayoría de cosas pues ya están implementadas. Por ejemplo, los contratos inteligentes se implementaron en el cuarto trimestre de 2021. Bueno, podemos ver por aquí, por ejemplo, Maiar es una aplicación bastante importante dentro de este proyecto que, si no me equivoco, es una especie de wallet, pues algo parecido a MetaMask, por ejemplo. Bueno, podéis ver pues también algunas etapas o algunas cosas que es importante y que van a ir pasando en el futuro. Así que, bueno, si os interesa este proyecto, por supuesto que os animo a que le echéis un vistazo. Y estáis viendo ahora mismo por pantalla exactamente en qué consiste todo lo que es el ecosistema de Elrond y como podéis ver, pues son muchísimas las aplicaciones que de una u otra forma están vinculadas a todo lo que es este proyecto. Y por ejemplo, podemos hablar de exchanges tan potentes como Binance. Podemos ver, por ejemplo, aquí Polygon, que bueno, es otra red que os hablé justo ayer en el canal de ella. También vemos como Samsung, Huawei, esas empresas importantes, pues de una u otra forma están vinculadas a este proyecto. Dicho todo esto, nos quedan únicamente dos cosas por abordar en este vídeo. Por un lado, las críticas que ha tenido el proyecto y por otro lado, toda la información relacionada con su token y con su precio de cotización, pues ver más o menos qué tal le ha ido en los últimos meses y también hablar del precio objetivo que le ven los analistas para el largo plazo.
Empezando por el tema de las críticas, deciros que, bueno, son varias, pero algunas no son del todo importantes. Como por ejemplo, deciros que Elrond se ha hecho un poco de lío con el token. Deciros que inicialmente tenía un token que se llamaba ERD, que, bueno, el problema que tuvo es que había una versión de ERD que estaba en la blockchain de Binance y otra que estaba en la blockchain de Ethereum. Por tanto, teníamos tokens ERD, ERC20, que son los de Ethereum, y los BEP2, que son los de Binance. O sea, de alguna forma, ese token ERD existía de dos formas posibles. Y luego también está el eGold, que es el nuevo token y que además ahora mismo se está intentando convertir los RDs a eGold. Pero deciros que eGold también puede comprarse sobre la red de Ethereum con el estándar ERC20 y sobre la red de Binance con el estándar BEP2. Vamos, un jaleo. Al final de un solo token tienen 4 y esto pues ha hecho que mucha gente se confunda, pero bueno, a mí esto no me parece una crítica importante. La que sí que me parece importante es el tema de la seguridad. Esto es algo que ya hemos comentado al inicio del vídeo, porque no hay nada gratuito en esta vida y al final pues el hecho de que pueda alcanzar estas elevadas velocidades es siempre a costa de algo. En concreto, como sabéis, por ejemplo, las blockchains que utilizan prueba de trabajo, como la de Bitcoin mismamente, que es el mejor ejemplo, para poder engañar al sistema tienes que de alguna forma hackear o hacer que tengan comportamientos fraudulentos la mitad más uno de todos los nodos del sistema. Es decir, si por ejemplo hay 100.000 nodos en el sistema, necesitas que 50.001, perdón, pues digan que una transacción ha sido de una forma y no de otra. Es decir, que al validarla engañan al sistema. Por lo tanto, necesitas el 50% más 1. Sin embargo, en el caso concreto de Elrond y su modelo de consenso basado en prueba de participación, esto es mucho más fácil de hackear. Porque, como no todos los nodos del sistema se encargan de validar todas y cada una de las transacciones, al final únicamente hay que engañar a un pequeño grupo de validadores que estén en un nodo concreto y que estén encargándose de validar una transacción en concreta. No se sabe exactamente qué número puede ser, pero lo que sí que está claro es que al final son muchísimos menos nodos los que hay que falsificar que los que serían en el caso de Bitcoin. Y esto, por supuesto, puede llegar a desembocar en ciertas vulneraciones de seguridad. Por tanto, esto hace que, bueno, algunas aplicaciones muy serias que requieran pues un elevado grado de seguridad no puedan, o no es sensato pensar que puedan desarrollarse sobre la blockchain de Elrond y necesiten blockchains más seguras, como por ejemplo la de Ethereum. Pero bueno, esto no quita que haya otras aplicaciones que a lo mejor no necesiten ese elevado nivel de seguridad, por ejemplo, algunas que tengan que ver con juegos o este tipo de cosas, pues que a lo mejor sí que pueden desarrollarse sobre Elrond y aprovecharse de la elevada velocidad que consigue obtener. Y ya por último, para ir terminando con el vídeo, y como os he dicho antes, ahora vamos a hablar de su token y de su precio de cotización y también de qué podemos esperar que pase con él en el futuro. Como podéis ver en esta gráfica, la verdad es que Elrond ha tenido el año 2021 bastante bueno, teniendo grandes revalorizaciones, y más o menos sus máximos están en torno a los $540. Sin embargo, después de todas esas fuertes subidas, ahora su precio se ha tomado un pequeño descanso y en el momento en el que estoy grabando este vídeo, el precio es de en torno a los $350 por cada token EGLD. Como estáis viendo en esta imagen, los analistas profesionales piensan que puede llegar hasta los $650, es decir, un poquito menos que el doble para el próximo año y hasta los $1.640 para los próximos 5 años. Aprovecho aquí para recordar que esta es únicamente la opinión de los analistas, por supuesto pueden acertar, pero también pueden equivocarse, así que aquí hay que operar con mucho cuidado. De nuevo también, como he destacado en el disclaimer al inicio del vídeo, deciros que nada de lo que hemos comentado aquí es una recomendación de inversión, únicamente hemos analizado un proyecto blockchain, pero sois vosotros los que tenéis que continuar este análisis, es decir, realizarlo por vuestra propia cuenta y también tomar vuestras propias decisiones de inversión, pues de si os gusta este token y queréis invertir en él o si no os gusta y queréis invertir en otros. Y por supuesto también, como digo siempre, invertir únicamente un dinero que estéis dispuestos a perder. Y esto significa que, bueno, al final a nadie le gusta perder dinero, pero que si invertís en un proyecto y un día os despertáis y lo habéis perdido todo, pues que únicamente digáis, joder, vale, y estéis enfadados, pero que no sea un dinero que, por ejemplo, necesitéis para vivir. Y con esto ya hemos llegado al final del vídeo de hoy. Creo que la verdad ha quedado un vídeo bastante largo, pero bueno, creo que es completo y hemos tocado al final todos los puntos que es necesario tocar cuando hablamos de Elrond. Me gustaría saber y que me dejarais en los comentarios qué opináis sobre todo este proyecto y también me gustaría saber si estáis invertidos en él. Deciros que al igual que en otros proyectos que os he traído al canal, yo sí que estoy invertido. Por el momento no estoy invertido en Elrond, pero bueno, tal vez os comparta por Twitter en el momento en el que inviertas, si es que en algún momento llego a invertir en él. Si te ha gustado el vídeo, te invito a dejar un like y a suscribirte al canal para no perderte ninguno de los vídeos que haré en el futuro. Y también te dejo por aquí la cuenta de Twitter del canal, por la que también intento compartir bastante información, hablamos de noticias y bueno, un poquito de todo, que yo creo que si te gusta, de nuevo como he dicho antes, el mundo de la blockchain, de las criptomonedas, etc, pues creo que es una información que te puede gustar y te puede interesar y te puede ser sobre todo de bastante utilidad. Sin más, yo me despido y nos vemos
en el próximo vídeo.